Hoy estamos entre amigos en este detrás de cámara. Y es que cuando vemos más allá en profundidad, somos más empáticos, valoramos y amamos más a quienes nos rodean. Te invitamos a conocer nuestro backstage. Bienvenidos a Backstage, el programa donde tú puedes ver lo que los demás no ven, lo que está detrás de cámara, lo que está detrás del corazón, lo que está detrás de las vidas de cada uno de los que componen Forest City Worship, miembros del equipo de adoración de Forest City. ¿Has tenido que viajar alguna vez lejos de tu familia, ausentarte por un tiempo de aquellos a quienes tú amas? Personalmente he tenido que viajar muchas veces a otros países, a otras ciudades, estar 1 mes, 2 meses fuera de casa. Y aunque uno conoce gente linda, aunque hay experiencias bonitas, cuando no estás con tus hijos, tu esposa, tu esposo, con tu papá, tu mamá, tus hermanos, se extraña. Y comienza a afectar y a haber un sentimiento de soledad muchas veces, de no estar con los que tú más amas. En la Biblia también encontramos personajes que tuvieron que ausentarse, viajar, estar lejos. Algunos nunca volvieron a su hogar. Tenemos ejemplos de Jacob, que tuvo que huir de su casa porque su hermano lo persiguió para matarlo. Tenemos ejemplos de José, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia que nos muestran de personas que tuvieron que irse, viajar por determinadas circunstancias que ellos lo buscaron o situaciones que ellos no buscaron. ¿Dónde está Dios cuando nos sentimos solos? ¿Dónde está Dios cuando hay soledad en nuestro corazón? Hoy día estaremos conversando aquí en Backstage con Carlos. Carlos Paredes nos va a mostrar hoy día su historia, su testimonio. Bienvenidos a Backstage. Aquí comienza Backstage. Gracias por conectarte con nosotros cada semana, cada programa, cada episodio, donde queremos mostrar la vida, el backstage, las historias de las personas que componen nuestro equipo de adoración, músicos, cantantes. Queremos que veas que también pasamos por dificultades, también pasamos por momentos muy tristes, también pasamos por momentos alegres, pero en todo momento queremos adorar a nuestro Dios. Gracias por conectarte con cada uno de nuestros programas, por conectarte con este programa. Dale un like, un share a nuestro canal de YouTube y te agradecemos porque nos podemos conectar y estamos juntos a través de las pantallas. Quería en este día, aquí en Backstage, presentar a quién es nuestro invitado, quién va a estar con nosotros y quién va a estar compartiendo su historia. Carlos Paredes. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Dena. Tú eres uno de los más nuevitos que ha integrado nuestro equipo de adoración aquí, Forest City Worship. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos tienes con nosotros ya participando? ¿Unos 5 meses? 4 o 5 meses. 4 meses. Más o menos, sí. Tú audicionaste, recuerdo, y me dijiste también que tocabas algunos instrumentos. Uh-huh. Te tuve en training para cantar, varios ensayos hasta que cantaste. Y después ya habías empezado a cantar y yo te tenía en training y todavía me confundí, me acuerdo. Sí. Y tú me dijiste, no, si yo ya canté. Y yo, no, si estás en training todavía. No, si ya canté, aquí tengo la foto cuando cantamos. Y me mostraste la foto y... Ok, sí, ya. Tuve que mostrar pruebas. Tuve que mostrar, pero bueno. Un placer tenerte acá con nosotros en este programa y también aquí compartido con Forest City. ¿De dónde eres originalmente tú?
Bueno, yo soy de Venezuela. Nací en Mérida, Venezuela. Ujú. Y bueno, gracias a Dios, pues estamos acá en una... En una nueva etapa de tu en una vida. nueva etapa. Había una transición, yo sé que han pasado varias Sí, cosas, sí, pero sí. ahí en Mérida, ¿hasta qué año viviste o cuánto tiempo viviste ahí en Mérida? No, en Mérida estuve toda mi Toda vida. tu vida prácticamente. Nací allá, crecí allá. Yo sé que tú conoces a alguno de los chicos de acá, de Forest City, del tiempo de allá. Yo sé que con Margaret ustedes Con Margaret, sé que una de las chicas que canta con nosotros, porque Sí. cuando tú llegaste un día y empezamos a cantar, Margaret, yo te conozco, ya, yo lo conozco a él. Y ahí ese... Y Margaret y yo tenemos, bueno, como 17 años de conocernos. Ella se vino para acá hace muchísimos años y bueno, cuando nos vimos, nos reencontramos, fue bastante especial porque siempre conservamos la amistad a pesar de la distancia. O sea, prácticamente toda tu vida ahí en Mérida. En Mérida, sí. Y entonces, ¿cómo nace el gusto por la música? ¿Cómo nace los deseos de poder cantar, de tocar instrumentos? ¿Tú qué instrumentos tocas? Yo sé que tocas varios instrumentos, cuéntanos. Sí, sí, mira. Bueno, Denar, mi familia, eh, por parte de mi mamá, todos son músicos. Tengo un tío que es profesor de canto, es músico. Tengo unos primos que incluso tienen hasta un grupo de música venezolana tradicional, Así como folclore, como folclore, pero con letra cristiana. Ah, mira qué interesante. Sí, y desde pequeño, pues viéndolos a ellos tocar, viéndolos a ellos, a toda mi familia, incluso hasta mis abuelos cantan, mi tatarabuelo también tocaba el violín. Entonces, o sea, ha sido así como de generación en generación se ha transmitido ese amor por la música, ¿no? Y mi primer instrumento fue el cuatro venezolano, el primero que cuatro aprendí. venezolano. Sí. Mi tío me enseñó a tocar, entonces tengo una anécdota muy, muy especial A con ver, eso. cuéntala. Yo soy zurdo, Ok. entonces obviamente pues yo agarraba el cuatro así. Ajá. Tenía yo como 12 años y yo agarraba el cuatro y mi tío en la primera clase cuando llegó a mi casa me dijo, me vio con el instrumento así y para el otro lado. dijo, no, yo no me voy a poner a voltear cuerda, Ana, que aprenda como su tío. Y tuve que aprender así derecho. De hecho, de ahí en adelante todos los instrumentos los aprendí así. No, de Entonces, verdad. sí. O sea, forzado, así como Forzado. cuánto en tiempos antiguos a los niños se les enseñaba, se los obligaba a escribir con la derecha y les amarraba la mano izquierda. La mano izquierda, Y tenían sí. que aprender así nomás. Bueno, tú Bueno, en ese caso de escribir no fue así, No, pero en el instrumento instrumento sí. fue así. Sí. Porque es complicado, hay que dar vuelta a las cuerdas. ¿Cómo es para un zurdo poder tocar un instrumento de un derecho? Bueno, hay unos zurdos, de hecho, en mi familia que son músicos, también hay unos que son zurdos y no voltean las cuerdas, simplemente tocan así como tal cual están cuando uno toca con la derecha. Se acomodan nomás, o sea, dan vuelta Se todo. adaptan al instrumento y tocan así zurdo. Como hay casos de que sí hay que le voltean las cuerdas y ponen las cuerdas a su... Bueno, pero tu tío dijo, no quiero saber nada con voltear cuerdas, que aprenda así, que aprenda. Que aprenda así porque no... Pero aprendiste como un derecho entonces. Sí, como derecho. Y te costó mucho, o sea, ¿cómo fue eso en tu cerebro de adaptarte a tocar como un derecho? ¿Te costó mucho al principio o fue como que el cerebro hizo un clic y pudiste hacerlo? Bueno, mira, al principio me costó un poquito, pero uno de chamo, como decimos en Venezuela, es rápido lo que uno aprende. Fui bastante autodidacta también en esa parte y aprendí a tocar el instrumento así. Un poquito difícil, pero me fui adaptando porque yo ya tenía el concepto de que yo agarro el instrumento de una forma pero fue una experiencia Pero bastante... ¿por qué? O sea, incluso el rasgueo, todo es con la otra mano. Es con O sea, la otra mano, y sí. todas las posturas van con la otra, pero tienes que cambiar ahora a la derecha y es Exacto. darlo vuelta fue todo. un switch al cerebro así como que
loco porque... ¿Y después alguna vez, ya que sabes tocar con la derecha, te has cambiado e intentado tocar como zurdo de vuelta o no? Mira, últimamente lo he hecho con el bajo. ¿Ya? He agarrado el bajo así como que intentando, pero no puedo. Ya no puede, ya no hay vuelta atrás ya. Pero con la escritura sí lo he intentado. Ya. Pero con el bajo lo intenté, pero no lo logré. No, digo. Ah, está bien. Oye, y entonces tu familia, ¿tú creciste en un ambiente cristiano o ellos conocieron después? O tú solo y tu familia no? ¿Cómo fue tu background familiar Bueno, mira, cristiano? eso fue porque mi tatarabuelo comenzó como que a escuchar radio, escuchaba una emisora que se llama Radio Transmundial, que eso es de años, eso tiene muchísimos años, y la sintonizaba de noche. Y él empezó como que a dar el mensaje a todos los de la familia. Y desde pequeño empecé a asistir a una iglesia de una denominación. Desde que tenía como 5 años conozco de Jesús. ¿Qué denominación era? Era evangélica, Ya. evangélica. Y pues fue bastante nutrido mi experiencia con esa el iglesia. evangelio, sí, con esa iglesia, porque pues fue mi escuela a nivel musical también. ¿También empezaste a tocar ahí en la alabanza, en la iglesia, a participar? Ya. A participar, sí. ¿Y qué instrumento tocaba ahí, la guitarra o el bajo? El bajo. El bajo, ya. El bajo, y fue también bastante peculiar, tuve una experiencia bastante peculiar porque aprendí primero el bajo que la guitarra. Y normalmente se aprende la guitarra primero y después el bajo. Y era un bajista que no sabía tocar guitarra. Entonces fue así como que llegaron unos amigos y me dijeron, ¿y tú no sabes tocar guitarra y eres bajista? Y yo, ¿y qué? ¿Cómo es la cosa? No, yo tengo que aprender. Y más encima un zurdo tocando como un derecho. O sea, ya. Sí, sí. Entonces fue así como que un desafío que tuve. Y yo dije, yo tengo que aprender a tocar guitarra porque sí. Y fui autodidacta completamente con la guitarra. Con el bajo fueron como unas 7, 8 clases que tuve de un amigo muy especial que me enseñó, que es excelente guitarrista, pero él le gustaba también el bajo y tocaba el bajo. Entonces aprendí y gracias a Dios pues tengo tiempo tocando bajo, pero yo digo que la música es infinita, la música nunca dejas de aprender, siempre hay cosas nuevas. De hecho, cuando estás tocando te das cuenta de que hay miles de cosas que puedes hacer con el instrumento y de verdad que es un mundo maravilloso, y mucho más cuando alabamos y glorificamos el nombre de Dios con lo que hemos aprendido poco a poco. Y también cantas. Sí. Después te dedicaste un poco más al canto también. Ese tiempo no cantabas mucho, que tocabas solamente instrumentos. ¿Después te pusiste a cantar o cómo fue eso? Sí, fue una mezcla entre el canto y el tocar instrumentos, el aprender a tocar los instrumentos. Pero en ese momento hubo una etapa en mi vida que me concentré mucho en aprender a tocar el instrumento, el bajo. Cuando agarré la guitarra, fue como que se me activó un poquito más la parte de cantar. Claro, porque con la guitarra es más fácil, agarras la guitarra y nada, te pones. Exacto. Pero con el bajo es como. Con el bajo. Y cantar es como que falta algo. Un poquito complicado. Y más cuando haces, por ejemplo, cuando tocas música latina, por ejemplo, es más complicado, es un poquito más complicado. Pero bueno, admiro a aquellos bajistas que pueden hacerlo sin ningún problema. Oye, entonces tú creces en este ambiente de la iglesia cristiana, ¿cierto? El ambiente evangélico que generalmente hay mucha música en vivo, tiene muchos instrumentos en vivo. Sí. Y que eso es notable y digno de destacar, que siempre hay un líder de alabanza, siempre se prepara músicos que estén en vivo. Sí. O sea, no se usa música grabada de YouTube, no es nada de envasado, sino que se preocupa mucho de que haya música en vivo de adoradores que estén tocando el instrumento, adorando ahí presencialmente. Y eso te tocó vivirlo a ti. Sí. De hecho, fue bastante nutrida esa experiencia, porque
te prepara como músico, te ayuda también la parte espiritual, te afianza mucho en la parte espiritual. Ujú. Y es algo que no debemos descuidar como músicos o como cantantes, no, es algo que siempre debemos llevar nuestra vida en orden, nuestro pensamiento, nuestro amor por Jesús, nuestro amor por Dios, y el aprender también a estudiar la Biblia, porque a veces, ok, somos buenos músicos, pero ok, ¿qué tanto conocemos a Jesús? Entonces debe haber como una fusión en eso y, y bueno, sí, fue una escuela. Para mí Eh, fue una escuela el hecho de estar allí y hice muchísimos amigos también. Hicimos giras a nivel nacional Ah, sí. también. O sea, Entonces, con la banda de la con la iglesia, banda de la iglesia, esa, sí. llegaron a un muy buen nivel musical también, y entonces Sí, hicieron gira. hicimos ¿Usted giras. o también con algún otro cantante que ustedes lo acompañaban, o ustedes como iglesia, como banda, fueron nomás a hacer la gira? ¿Cómo fue? Sí, bueno, mira, en varias oportunidades salimos nosotros como banda. Ujú, Y en otras tuvimos la experiencia de estar con Dante Hebel en una ujú, oportunidad, también con Jaime Murriel, que ujú, bueno, ya él lamentablemente pues falleció ujú. hace poco. Sí, pero él Y fue uno de los sí, artistas de los 90. él fue uno de Se los escuchaba íconos, mucho, y en el tiempo de también Marcos Witt, estaba Jaime Murrell. Jaime Murriel, sí. Él sonaba mucho. Sí, sí, Así que lo sonaba acompañaron bastante. a él en alguna de las Sí, giras, estuvieron ahí. sí, en una oportunidad Ujú. estuvimos, Ya. gracias a Dios, pues eso fue también una experiencia única, muy, muy especial y de verdad que también con Dante Hebel fue bastante especial Ujú. esa experiencia, pues. Ya. Mira qué bueno. Y entonces, es interesante lo que tú comentas acerca de lo que fue la formación como músico, pero también Como una músico. formación como adorador. Pues Ujú. las dos cosas no van separadas. Podemos ser excelentes músicos, como decías tú, pero si no conocemos a Jesús, no existe esa fusión que debe haber en una persona que entrega una adoración, entrega una alabanza, que sea con calidad, que sea con excelencia musical, pero que también sea con humildad, reconociendo quién es Dios en nuestra vida. Y esa fusión es la que muchas veces no está. A veces tenemos músicos que son excelentes, que tocan muy Exacto. bien, pero no les interesa estudiar la Biblia, no les interesa conocer de Jesús, no les interesa ministrar a las personas en esa parte, sino que hacemos, y me incluyo, muchas veces hacemos eso y después tocamos, cantamos, nos preparamos y después no nos preocupamos de esa otra parte, pero Sí, es tan importante esa fusión de... ese enlace, sí. Debe haberlo, porque tú te paras delante de un pueblo que va a recibir eh, que va a recibir del Señor. Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado con eso también, pues porque el prepararse a nivel espiritual te va a llevar a ti a dar lo mejor de ti, a adorar delante del Señor. Ujú. Lo puede ser muy profesional, pero la cuestión es la conexión que tú tengas con el Señor en ese momento y que tú hagas que los hermanos que están allí puedan tener esa conexión, puedan conectarse con el Señor y adorar de corazón. Bueno, eso lo intentamos todos siempre, ¿no? Ujú. Y es una lucha, por ejemplo, ya en este país que hay cosas tan absorbentes, tu Ujú. trabajo, y tienes que velar por tu vida espiritual también y tienes que sacar tiempo para eso y debe ser tu prioridad. Ujú. Y es una lucha, pero hay que hacerlo porque eso es lo que nos manda el Señor Ujú. para poder dar de nosotros a los demás. Aprender a conocerlo más. No podemos hablar de Él, predicar de Él, si no lo conocemos, si no Exacto. pasamos tiempo con Él y si no tenemos esa conexión. Sí. Ahora, tú me contabas que nos contabas a todos que estaban en esta denominación evangélica, ¿cierto? Donde creciste, te desarrollaste. Exacto. Eh, y entonces, ¿qué sucede? ¿Seguiste ahí? ¿Tú todavía eres parte? ¿Tienes tus amigos? Pero
empiezas a estudiar la Biblia en este estudio, y tú empiezas a descubrir cosas que te empiezas a hacer algunas preguntas. Exacto. ¿Cómo fue después de este proceso, siguiendo ya en tu juventud, ya más adulto en la iglesia? Sí, mira, yo empezaba a escudriñar la Biblia y empecé a ver algunas cosas que yo me preguntaba, oye, por ejemplo, acerca del sábado. Yo decía, oye, pero decía en la Biblia, había como un apóstrofe, que decía, aquí equivale a sábado, cuando Jesús Claro, iba a la como un sinagoga. asterisco, Un cuando decía en el asterisco. día de reposo y abajo dice aquí Aquí equivale a sábado. equivale a sábado, exacto. Entonces yo me hacía esas preguntas y yo decía, pero yo asisto el domingo, pero Jesús iba a la sinagoga el sábado. No, y no está mal ir el domingo a la iglesia, porque el Señor, pues, tú puedes adorar al Señor todos los días, pero hay un día especial, hay un día específico en el que tú apartas y tú te Ujú. concentras en adorar y haces un break en tu semana para adorar y glorificar el nombre del Señor de forma especial, pues. Ujú. Y entonces me empecé a hacer varias preguntas y yo, wow, pero empecé a guardar el día sábado estando en esa denominación. Eh, Y tú solo. O yo sea, solo, y tú te diste cuenta y Dios te dio la seguridad que ese día tú tenías que guardarlo y empezaste tú solo a guardar el sábado. guardar. Asistías al domingo con ellos, participabas, Ujú. pero aparte tú guardabas el sábado como en forma especial. Sí, de hecho, en ese tiempo estaba en la universidad. Ujú. Y yo los sábados, de hecho, le decía a los muchachos, no, mira, que tenemos que hacer un trabajo el sábado y tal. Y yo, no, mira, los sábados no puedo, porque los sábados yo me ocupo de las cosas de Dios en el sábado, eso que es sábado y domingo, que no me lo O sea, tocan. al final eran 2 días, sábado y Eran domingo. 2 días, sí, sí, sí. Y entonces, se quedan así como que, oye, pero tú también. Y de hecho teníamos como que sociedad jóvenes los sábados. Entonces también me ocupaba de ensayar los sábados para tocar el En tu domingo iglesia evangélica en mi tenían iglesia. en los sábados de la tarde. Exacto. Y después de ahí empecé a preguntarle al Señor qué era lo que Él quería realmente. Porque una cosa es lo que uno quiere Ujú. y otra cosa es lo que el Señor realmente quiere para ti. ¿Dónde quería Él que yo estuviera? Entonces empecé a hacerme esas preguntas, ¿no? Yo quiero estar acá, pero ¿tú realmente quieres que yo esté allí? ¿O realmente quieres que yo siga allí? Yo puedo seguirte sirviendo allí, porque totalmente, o sea, al final el Señor llama a Ujú. sus ovejas, ¿no? Y bueno, el Señor me llamó a mí. Realmente fue un cambio radical, porque donde yo estaba bastante activo a nivel musical, Ujú. llegar a la iglesia adventista en ese tiempo. ¿Cómo era- conociste la iglesia adventista? Porque tú estabas hablando que tú estudiaste solo, que aprendiste solo y solo con el Señor te mostró que el día sábado era el día especial para él, pero tú seguías asistiendo a la iglesia evangélica. Sí, Y entonces ahora, ¿cómo conociste la iglesia adventista? ¿Cuál fue el nexo? ¿Cómo fue? mira, bastante interesante porque em, yo le comuniqué eso a mi mamá. Yo le dije, mira, pero ¿por qué nosotros? Y ella se hizo también la pregunta, ¿por qué nosotros vamos el domingo y el sábado? Y Jesús iba los sábados a la sinagoga y se apartaba un día, pero están los 10 mandamientos también que hablan acerca de eso. Y bueno, como decimos, la palabra de Dios permanece para siempre. Ujú. Entonces yo le dije eso a mamá y mamá quedó con esa inquietud también. Pero yo calladito guardaba mi sábado. Y ella empezó a hacerse preguntas, empezó a preguntarle al pastor. El pastor obviamente le dijo algunas cosas que, que no son realmente del todo ciertas, pues. Que está abolido, que todo este tipo de Ujú. cosas. Entonces, eh, Pero como que no quedaron muy convencidos con la en- respuesta. no, 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 Como que... no, no. De hecho, ella fue, pero yo ya, ay, perdón. No, no, está ¿Toqué bien, el no te micrófono? preocupes. Sí, Bueno, sí, tranquilo. em, ella no quedó convencida. Yo estaba totalmente convencido de lo que yo creía porque había leído bastante. Entonces, en el mismo edificio donde
donde vivíamos, bueno, donde vive actualmente mi mamá todavía, mi familia, en planta baja había una hermana adventista. Entonces ella va y le empieza a hablar a esa hermana. ¿Se conocían? O sea, era como eran vecinas, Sí, sí. se hablaban de repente. Siempre, porque siempre hubo un nexo así como muy familiar. Ya. Y entonces ella saludaba mucho siempre a ¿Y tu mamá sabía que ella era dentista? Sí. Sabían, ya. Sí, sabía. Ella decía, hey, la hermana de planta baja guarda el sábado. Yo le voy a preguntar. Entonces fue y casualmente pues ella le empezó a hablar, empezaron algunos hermanos a darle estudios a mi mamá. Ujú. Pero fue extraño porque la que primero llegó a la iglesia adventista fue mi mamá. Ah, Y yo seguía la iglesia evangélica así como que... No, después fue que le hice la pregunta al Señor y le dije, ¿dónde quieres tú que yo esté? ujú. Y de ahí fue un salto. Llegué 3 años después a la iglesia adventista. Después que llegó mi mamá. Ajá. O sea, tú fuiste detrásito de... Sí, yo de- fui así como que un poquito rebelde, a pesar de que yo fui el primero que empecé a guardar el sábado. Pero después te aguantaste un poquito, pero mira, todo tiene su tiempo. Dios trabaja con nosotros en nuestros tiempos también. Pero lo que Él busca son personas que lo busquen de corazón y sinceramente, buscando la verdad, y el Espíritu es el que revela la verdad, que es Jesús. Así es. Y Él lo hizo contigo en su tiempo. Pero aquí estás. Sí, así En su es. tiempo fue que se dieron las cosas. Mira, antes de seguir con la historia, quería decirle a todos los que nos miran, a todos nuestros amigos, amigas, gracias por estar conectado aquí en este programa de Backstage, donde conocemos, donde aprendemos más, donde vemos lo que no se ve, lo que está detrás de cámara. Por eso le llamamos Backstage, porque las cosas que pasan detrás del escenario muchas veces no se ven. Nosotros vemos lo lindo que está al frente, pero atrás hay muchas cosas que pasan que muchas veces no nos enteramos. La idea de este programa es que ustedes conozcan a cada uno de los miembros de nuestro equipo de adoración, músicos, cantantes, y conozcan la historia que no se ve, la historia que está backstage en los corazones. Pero Backstage no es el único programa que tenemos aquí en Forest City. Si entran a nuestro canal de YouTube, verán que tenemos varios programas. Lunes y viernes tenemos El Secreto de la Vida con el pastor Daniel Ponce, donde se hablan de cosas de la vida, temas de la vida, pero también con una base bíblica, con una enseñanza que podemos tener. Diálogo abierto todos los miércoles también con el pastor Joel Barrios, distintos temas, distintos análisis de distintos libros de la Biblia que se van haciendo. Y los sábados tenemos nuestro servicio de adoración, donde todos venimos en comunidad a adorar, a cantar, a escuchar el mensaje. A las 11:30 de la mañana es el servicio en español, 9:30 es servicio en inglés y a las 10:30, entre medio de los dos, comienza el estudio de la escuela sabática, donde estudiamos por trimestre distintos libros y tópicos de la Biblia. Pero este estudio de la escuela sabática sale los días martes también. Así que desde el día martes ya puedes ver el estudio de la escuela sabática. Y Backstage los días viernes. Así que tenemos programación muy variada. También si te gusta Spotify o escuchar los podcasts, si vas a nuestra página web iglesiafc.com, puedes ver ahí todos nuestros programas, también nuestro podcast y nuestra radio online que funciona las 24 horas del día. 7 días a la semana, nuestra radio online donde hay música, donde hay predicaciones, donde hay mensajes. Lo puedes buscar en nuestra página web también, iglesiafc.com. Dale share, dale compartir, dale un like. Gracias por seguirnos en nuestra programación. Si tienes Instagram, también tenemos nuestra cuenta de Instagram, Forest City SDA, Iglesia Adventista Forest City SDA, ahí nos encuentras también. Síguenos en Instagram porque también tenemos muchas cosas interesantes que posteamos ahí. Y bueno, continuamos ahora con Carlos, con la historia. Llegamos en el momento cuando tú ya, después de 3 años, que tu mamá se había bautizado, se entrega al Señor y pertenece a la Iglesia Adventista. Tu mamá ya se había entregado al Señor, tú también. Pero básicamente se hacen miembro de la Iglesia Adventista, ¿cierto? Ujú. Y comienza esta nueva etapa en tu vida. ¿Qué pasa en la Iglesia Adventista
con el músico Carlos Paredes. Llegas a la iglesia adventista y te encuentras con algo muy parecido a lo que tenías en la iglesia a que tú pertenecías en cuanto a músico, en cuanto a estilo, o llegas a una iglesia adventista que es muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado a conocer. Mira, para mí fue... Sé sincero. Para mí fue un conflicto bastante fuerte, porque de hecho, por eso fue que yo le dije al Señor, yo quiero estar donde tú estés, así no me guste, porque fue así, fue un cambio radical. Y fue algo así como que irme adaptando a los comienzos cuando yo tenía 5 años, que yo escuchaba el piano y el himnario, ¿no? Ujú. O el órgano y el himnario. Entonces fue así como que retroceder en el tiempo y darme cuenta de que, ok, yo estoy aquí, Señor, tú me enviaste para acá, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál va a ser mi trabajo? Ujú. Entonces me quedé así como que, bueno, Porque ahí no había banda en vivo, no No, tenían nada. músicos en vivo, lo único más que un piano, más que nada, un órgano, sí, pero no había nada más. Y tú tocabas el bajo, tocabas la guitarra. no había nada más y entonces ya a nivel musical fue así como que hubo un break a nivel de instrumentación, Ujú, sí, tocar un sí, de instrumento. tocar instrumento. Pero yo dije, ok, como quien dice, a voltear la tortilla, ¿no? A decirle, Señor, tú me enviaste para acá. Entonces yo voy a explotar mis dones, mis talentos con el canto. Y entonces empecé a cantar, pero obviamente habían ciertos parámetros que no podía, que si No no tenía podía. la pista no tenía batería, que no tuviera batería, que no tuviera esto. Entonces fue así como que no lo hice de forma rebelde, de verdad fue algo así como que, bueno, vamos a ponerle un poquito de sabor aquí a la cosa. Y entonces, eh, yo ponía de vez en cuando mis pisticas así con batería y Ujú. entonces el hermano que estaba en la parte musical me miraba así como que, oye, pero me dijiste que no tenía batería. Y la gente fue como que a pesar de todo fue como que Ah, adaptándose un de a poquito poquito. de poco a poco. Ya. Y pienso que a veces son como que más tradición que, que realmente conocimiento a nivel Ujú. musical. Es porque siempre se ha hecho de una forma, entonces introducir cosas nuevas como que no, mejor no nos arriesguemos a... Exacto, ¿Cierto? es como que no querer correr riesgos, ¿me entiendes? Entonces no es riesgos, pero tú dices riesgos y te haces la pregunta, porque no hay ningún tipo de riesgo en eso. Si Eh, pudiéramos hacer una analogía con eso, con lo que tú estás diciendo, en la iglesia que tú pertenecías, originalmente, la iglesia evangélica, ¿cierto? Y cuando se le hizo la pregunta al pastor del día sábado o el día domingo, él dio una respuesta muy parecida de lo que en la iglesia adventista se te dio acerca de la música. exacto, Sí, hacemos una analogía así. así es. Sí, porque no hay un porqué real del por qué no. Si nos vamos a la Sino Biblia, vemos los instrumentos, vemos la forma que el pueblo de Israel adoraba, vemos las cosas que hacían, que danzaban, usaban mucha variedad de instrumentos que había en esa época, pero todo estaba dedicado a Dios. Exacto, y ellos manejaban su música de acuerdo a su cultura, ¿me entiendes? Ujú. Entonces no había ningún tipo en aquel tiempo no existían violines o no existían Ni cello, piano. ni piano, entonces no podemos, tampoco podemos imaginarnos cómo es la alabanza en el cielo. Ujú. No la podemos imaginar porque no la conocemos. Correcto. En nombre de Dios, pues sí lo vamos a lograr y la vamos a lograr escuchar. Pero es otra dimensión totalmente diferente que Claro. nosotros no estamos en esa Exacto. dimensión Y ustedes también lo van a lograr. Van a poder disfrutar de alabar y glorificar el nombre de Dios en el cielo. Pero en estos momentos lo que tenemos es una guitarra, percusión. Podemos alabar y exaltar el nombre de Dios con instrumentos que fueron
creados para alabar y glorificar a Dios. Sí, incluso fíjate, o sea, la Biblia es clara al decir, todo fue hecho por su mano, o sea, todo fue hecho por su voluntad. Todas las cosas son hechas, todas las cosas, no dice algunas cosas, todo. Entonces, todo es obra de Dios, de alguna forma, de alguna manera. Las personas que crearon instrumentos a lo mejor ni siquiera creían en Dios, pero Dios estaba ahí igual. Porque Claro. Dios es el que da la vida, Dios es el que da la sabiduría. Ahora que el hombre no lo reconozca, es otra cosa. Exacto. Pero todas las cosas al final provienen de Dios. Y es el enemigo el que esas cosas las quiere para él. Distorsionar. Y las Exacto. distorsiona para él. Pero todo viene de Dios. No hay nada que no sea por la voluntad de Dios. Incluso la creación de los instrumentos, de estilos de música, todo eso. Sí, de hecho, mira, tenemos que tener claro en algo. El enemigo lo que hace es distorsionar las cosas que se crean, porque él no tiene la potestad de crear algo. Tenemos es un Dios creador. En cambio, el enemigo lo que hace es distorsionar. Entonces agarra cualquier tipo de instrumento y pueden hacer desastres, pues, pero con una connotación maligna o negativa. Pero nosotros podemos agarrar esos instrumentos y adorar a Dios, incluso dar a conocer el Evangelio a través de la música y de que mucha gente llegue a sus pies a través de la música. Y entonces tú estás en este periodo en la iglesia donde te empiezas a adaptar, ¿cierto? Empiezas a hacer música con pistas, comienzas a cantar, pero siempre seguiste tocando algún instrumento, ¿no? Siempre tú Sí, la seguiste guitarra. practicando la guitarra. La guitarra, entonces agarraba la guitarra, como ya había aprendido a tocar guitarra, ya tenía, bueno, lo que sé, pues, de guitarra, pues daba mis especiales en la iglesia, siempre me llamaban, me decían, hermanito, este sábado, ¿será que puede tener un especial? Y entonces, bueno, le fui viendo como un poquito más de sentido a mi estadía en la iglesia. No solo por la música, sino también porque a nivel espiritual, a nivel de conocimiento, fui creciendo. Y lo que hablábamos, ¿no? O sea, ir a la par, ¿no? Ir a la par entre el conocimiento de la música y el conocimiento de la palabra. Y eso no te frenó. Eso no te frenó el cambio, sino que al contrario, tú dijiste voy a seguir adorando y lo voy a hacer de esta otra forma, pero nada me va a frenar porque ya tenías esa comunión con Jesús, ya sabía quién era y tú estabas buscando cuál era la misión para tu vida y Él te lo mostró. Ahora, adelantándonos un poco más ya en tu historia, conociendo esa parte, es conocido la situación que hay en Venezuela, que es muy difícil. Lo conocemos por personas como tú y otros amigos que han venido para acá y que la situación en el país, la situación política es muy difícil. La vida es muy difícil, hay muchas dificultades. Complicada, sí. Y eso es algo también que te tocó a ti. Y tú, como muchas otras personas de Venezuela y también de otros países, pero en especial ahora en estos últimos años, tú decidiste emigrar, salir de Venezuela. Y en Venezuela tú tenías tus negocios, tenías tu trabajo, tenías tu situación, tenías una vida bastante hecha, una vida formada. Sé que todavía tú no te has casado, así que manda tu anuncio para las personas solteras, las chicas que están mirando. Mandamos el anuncio. Pero decides venirte vale la propaganda, vale la publicidad. propaganda, ¿no? Vale la publicidad. Después vamos a dar ahí tu Instagram y toda esta información. Te vienes aquí a Estados Unidos. Dejas todo. Sí. Dejaste tu mamá, dejaste tu familia, dejaste tus amigos. Yo recuerdo que el año 2003 nosotros fuimos a cantar a Venezuela con los Heritage. Y fuimos a Mérida. Y tú hace unas semanas atrás me mostraste una foto y me dijiste, yo te conozco de antes. Yo, sí, no, sí, en serio, Venezuela sí. Y yo, nada. Y tú me mostraste la foto de prueba y buscaste y ahí nos sacamos una foto juntos en el año 2003, sí. en ese tiempo. Y tú ahí tenías un grupo de amigos que estaban en la foto y
y estaba, o sea, ahí fuimos conocernos, yo no me acuerdo porque nos sacamos fotos con mucha gente esa vez, pero, Claro, claro. pero lo que vi en la foto es que tú estabas con un grupo de amigos, cuando estabas con gente, Sí, y tú dejaste todo eso y viniste aquí a Estados Unidos y te viniste solo. sí. ¿Qué significó eso para ti en tu vida? Mira, desde antes incluso de venirme fue un conflicto porque mucha gente de amigos, hermanos que aprecio y quiero muchísimo, habían salido del país. Ujú. Amigos con los que me pasaba, con los que tocaba, con los que eh, salíamos y hacíamos sociedades de jóvenes, todo eso, habían salido del país sí te creas un conflicto, ver que todas las personas con las que creciste también se fueron. Mm. Y quedas así como que, oye, pero ¿qué está pasando, no? Es un cambio total de, de tus rutinas, Ujú. de, de tus, De tu forma de vivir. de tu forma de vivir también. Y también cuando decidí totalmente, decidí salir del país, que yo le dije a mamá, tengo que salir porque no puedo estar acá. Sentía que corría peligro, sentía muchas cosas negativas, porque obviamente muchas cosas Ujú. negativas que ocurrieron allá y tuve que salir. Y que siguen ocurriendo todavía. Claro, y que siguen ocurriendo, y que obviamente pues las familias de las personas que estamos afuera corren peligro también. Ujú. Entonces, y más cuando tú te opones a algo con lo que no estás de acuerdo, que a nivel político no estás de acuerdo con la opresión, con una Ujú. dictadura. Entonces, como te digo, es complicado. Y al llegar acá, pues obviamente, pues el hecho de separarte de tu familia, del saber de que no sabes cuándo los vas a volver a ver, ah, orando mucho porque el Señor pues abre puertas. Tú llegaste de Venezuela al estado de Washington. Ujú. No llegaste aquí a Orlando primero. No, Estuviste, no. ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Washington, en el estado? En Washington estuve 1 año y 2 meses Y ahí estuviste solo. aproximadamente. Estuve, Llegaste sí, llegué solo, habían amigos algunos allá, amigos, pero sin familia, sin, o sea, no llegaste ahí sin a familia. empezar. ¿Y a hacer qué? Mira, yo llegué allá en lo primero que me conecté fue con la música. O Mm. sea, llegué allá y empecé a conectarme con los hermanos de iglesia, después empezaron a llegar otros, ya tenía unos amigos allá con los que ¿Ok? tocaba en En Venezuela. Venezuela, ya. Entonces me decían, no, aquí vamos a hacer Algo vamos a inventar, algo vamos a hacer bueno. algo. Entonces empezamos a trabajar en función de eso y fue bastante especial la forma como fui recibido, pues. Ujú. Como fui recibido por muchos hermanos hay una comunidad venezolana Ahí allá, no muy grande como la de acá, pero Mm. son hermanos que siempre estamos así. De hecho, todavía estoy en el grupo de WhatsApp de ellos. Ah, estás conectado. Y entonces después te vienes y te mudas aquí a Orlando, pero antes de eso, de que te mudas a Orlando, viene la pandemia, ¿no? O la pandemia viene después cuando tú te mudas a Orlando, o la pandemia la pasas en No, Venezuela. la pandemia la pasé en Venezuela. O sea, tú te viniste después de la pandemia, terminé la pandemia y te viniste para lo que fue el De- COVID, que sí, fue. Y de que, hecho, de hecho la pandemia me truncó todos los porque planes. tú querías venirte antes. Sí, yo quería venirme en Mm, 2020. ya. Entonces ya tenía así como que yo en abril de 2020 voy a salir. ¿Ok? Tengo ya todo planificado, sí, todo ya. Pero Ese era el plan, pero vino la pandemia. Y la pandemia cómo la pasaste? la, l- bueno, mira, ¿O te me enfermaste? enfermé, me enfermé. La pandemia fue algo positivo. Me conecté con muchas cosas, pero también fue algo negativo porque me enfermé, la pasé bastante mal. De hecho, tan mal que hubo un día de esos, de esos días que estuve bastante enfermo y que nadie podía entrar a mi cuarto porque se podía contagiar.
De hecho, la única valiente que entraba ahí era mamá a cuidarme. Mira, te traje esto, la comida no me sabía nada. O sea, era horrible, fue horrible. Pero llegó un momento en que, de esos momentos que no podías, yo no podía respirar. Respira, que ya te estaba ahogando, o sea, que ya Sí, estaba... sí, ya estuve poquito Y no tiempo. podía ir al hospital, nada, porque la situación de allá no estaba todo colapsado también, me imagino. Todo colapsado también, pero faltó poco para ir a una clínica, porque de verdad que me sentía bastante mal y llegó una noche que me sentía tan mal que no podía respirar que yo dije, Señor, dame la oportunidad de seguir viviendo. Yo le dije a Dios, Señor, tengo mucho por hacer. ¿Tú pensabas que te ibas a morir? Sí, yo pensé que me iba a morir. De hecho, yo pensé que esa noche no, de hecho, de esa noche no iba a pasar. Me sentía... Y cuando pensaste eso, ¿te cuestionaste algunas cosas? Porque cuando uno dice, ya, si yo fuera a morir mañana, habría tantas cosas diferentes, no sé. Y tú pensaste que te iba a morir, te estaba ahogando y parecía realmente que te iba a morir. ¿Pensaste algunas cosas, te cuestionaste algunas cosas en tu vida? ¿O no? ¿O pensaste solamente quiero vivir para hacer otras cosas? Mira, sí, obviamente pues uno en esos momentos en los que se siente vulnerable, Ujú. porque obviamente pues esa pandemia... Está todo fuera de tu control, o sea, no teníamos control Sí, sí, de hecho a nivel general como que el mundo se dio cuenta de que no era, el ser humano se dio cuenta de que no era tan poderoso. El hombre, la persona que tiene poder económico o tiene poder en o político o de alguna forma, se dio cuenta de que no tenía de que tanto eso no poder, servía de... de que no podía manejar eso, de que no Ujú. podía controlar eso y que eso era algo que no podía manejar. Entonces, yo allí, yo dije, Señor, ayúdame a ser completamente tuyo. Yo le pedí al Señor, yo le dije, Señor, ayúdame a concentrarme más en ti, ayúdame, perdóname por cosas que de repente pues uno como ser humano hace, Ujú. comete errores. Y yo le dije, Señor, dame una nueva oportunidad, porque quiero crecer, quiero seguirte sirviendo. Eso era lo que yo pensaba, mira. Yo pensaba mucho en en que yo no iba a poder seguirle sirviendo al Señor. Y yo dije, Señor, tengo mucho por hacer, tengo mucho por escribir, mucho por dar a conocer tu evangelio a través de la música, que era lo que yo quería hacer desde Ujú. siempre. Y obviamente también pensé en mis padres, pensé en la tristeza que le daría a ellos el hecho De morir. de morir, pues. Y muchas cosas de que no, oye, no voy a poder casarme, no voy a poder, quizás si Dios me da la oportunidad de tener hijos, no lo iba a poder hacer. Entonces yo dije, Señor, dame una oportunidad. Yo me sentía terrible, mal, sentía realmente que me iba a morir y Dios tuvo misericordia. O sea, sentí de que el poder del Señor me fue restaurando, me fue dando ánimos, me fue sanando. Mira, en ese instante, cuando yo le dije eso al Señor, sentí que empecé a respirar mucho mejor. Me monitoreaba con el reloj, Ujú. las pulsaciones, el El oxígeno, oxígeno. el oxígeno. Y gracias a Dios, de ahí en adelante fue como que mi recuperación eh, Ya eh, comenzó ya... comenzó mi recuperación. Ujú. Y fueron meses de recuperación, porque nunca, después que te levantas de la cama, nunca No, quedas no. igual. Y no podía cantar, entonces también era frustrante para mí el hecho de no poder cantar. Ah, Bueno, pero el Señor me dio una oportunidad. Yo siento que el Señor siempre, su misericordia nos alcanza y y, y entonces tú pasaste eso, llegas a Estados Unidos, dejas todo, te vienes después aquí a Orlando y llegas aquí a Orlando. ujú. Y entonces, ¿cómo conociste la iglesia?
Porque tú empezaste a venir y un día entonces nos vemos. Yo no te conocía, o sea, no me acordaba de la foto. No, yo sí te conocí a ti, obviamente, pero porque tú pues estabas de gira Ajá. y obviamente quién no conocía a los Heritage Singers, ¿no? O sea, entonces, de hecho, ese día en ese concierto Del 2003 ahí en Mérida. del 2000, eso fue 2004 2008. o 2008. Oh, sí, sí, fue como en 2007, 2008. 2008 Sí, por ahí. fue. Tienes toda la razón, sí, fue Sí. después. Entonces tuve Tienes la razón. oportunidad de cantar primero que ustedes. Entonces como que fue así como que, oye, le abría el fiel telonero de los Heritage. Y después de ahí pues llegué acá y yo conocí a Forest City a través de internet, ¿no? Ya. De hecho, hay demasiada gente que se conecta a través de internet para ver la programación excelente que tiene Forest City, ¿no? Y por ahí yo decía, wow, pero esa iglesia es súper espectacular, me encantaría en algún momento cantar allá. Yo bajo acá, llego acá y conocí a mi amigo Daniel García, Ujú, José Daniel. José Daniel, sí. Entonces, un día que yo vine, era un concierto, creo. Ujú. Y, y él nos conectó, pues. Dijo, mira, te presento a Sí, Denar. yo me acuerdo de eso y que él, tal. que él trajo y que tú hacías música, me habló bastante bien de Sí, ti. sí. Venía bien recomendado. Sí, sí, sí. Yo dije, oye, bueno, ahí tuve una puertica abierta y él fue que la tocó, pues. Y después fue el desafío, pues, que fue la parte de La audición y la todo. audición. Exacto. Y yo no sé por qué todos se ponen nerviosos conmigo. De relájese, sí, las chicas que eran, los chicos también dicen, no, que me sudan las manos. Relájese, es una audición, no pasa nada. Sí. Pero pasaste bien y bueno, ahora has tocado la guitarra también con nosotros. Sí. Me gustaría también que empezara a tocar bajo también con nosotros, porque tenemos varios bajistas, pero ya quiero también ponerte en el calendario para tocar bajo. Y entonces ha sido un placer tenerte aquí, aquí ahora como parte de nuestra iglesia, como parte de nuestro equipo de alabanza también, poder conocer un poquito más de tu historia. Ahora, antes de ya ir cerrando, tú tienes un ministerio musical, también me estás diciendo que Sí. como solista. Como solista, sí. Estoy, de hecho, una de las cosas positivas de la pandemia fue esa, porque empecé a escribir más. Yo escribía, pero de vez en cuando, entonces siempre me ponía excusa, no, tengo que estar en un lugar lejano donde no haya ruido. Y resulta que la pandemia como que hizo que no hubiese ruido en las calles ni nada y que no pudiera abrir mi negocio ni pudiera tener trabajo para concentrarme en escribir. Yo dije, tengo que hacer algo. Entonces me puse a escribir más y me puse a orar más, a concentrarme más en las cosas del Señor más, con mucho más tiempo. Ujú. Y entonces eso me ayudó mucho a escribir. Y entonces, a escribir más. ¿ya tienes algo grabado que está en la red o que está en Spotify o que está en YouTube o todavía estás trabajando en eso? Todavía estoy trabajando en Ya, eso. o sea, la idea es comenzar ese ministerio ya oficialmente con tu canal, con tu Spotify, Exacto. Y va a ser que Carlos Paredes, el nombre, Carlos Paredes Music, Carlos Paredes Ministerio, Carlos Paredes Ministry o con algún otro nombre que no sea tu nombre, o estás trabajando en eso todavía. En eso estoy trabajando todavía. Ya O sea, estoy. estamos muy nuevitos. Sí, Bien. muy nuevo. Bien, bien, bien. Incluso ya estamos terminando de grabar el primer sencillo. Ah, sí, y es un Sí. canto original tuyo. Sí, es un canto original, sí. Ya, entonces, oye, pero aquí en Backstage mostramos lo que no se ve. Así que en Backstage, mira, aquí tenemos guitarra, tenemos la voz, tenemos el micrófono. ¿Por qué no nos muestra un poquito de un pedacito de ese sencillo que todavía no está en ningún lugar, pero así lo podemos escuchar y nos da un adelanto? Sí, claro. Y cuéntanos un poquito rapidito de este canto, la historia del canto. ¿Por qué lo escribes? ¿De dónde nace? ¿Qué es lo que quieres expresar a través de este canto? ¿Cómo se llama el canto? Se llama En ti yo confiaré. En ti yo confiaré. El canto se escribió
en plena pandemia. Ya. Cuando estuvo la pandemia. ¿Ya te habías enfermado y te habías sanado o fue antes de ese episodio de que tú te enfermaste? Fue... ¿Lo escribiste o antes y durante y después? ¿O fue mezcla o fue después? Fue después. Ya, o sea, ya te habías sanado y tú escribiste este Sí, canto. fue como un mes después. Ya. O sea, fue como una respuesta, si queremos decir, a volver a vivir. Sí. A pesar de que me estaba recuperando y de que yo sentía que cuando respiraba los pulmones como que no se expandían totalmente, tuve esa oportunidad yo dije, bueno, así como me salga la voz, yo tengo que hacer algo. Y fue así, fue inspirado en eso, en la vulnerabilidad del ser humano, en que lo que yo te decía, que todos nos creemos hasta cierto punto muy independientes, pero Dios es quien controla todo. Y entonces, aunque vengan enfermedades, aunque vengan catástrofes, aunque venga cualquier cosa que de repente nos baje el ánimo, pues tenemos la oportunidad de confiar en el Señor y de que el Señor va a hacer nuestro camino mucho, mucho mejor. En ti yo confiaré. Bueno, entonces ahí está la guitarra, toma y cántanos un pedacito de una muestra de lo que es este canto. Ok, pero ¿qué coro? Sí, ¿Será? como tú quieras. Un pedacito de coro, un pedacito de estrofa o coro, solamente como te sientas cómodo. Bueno, dice, el coro dice así. A ver. Aunque la tierra tiemble ya, sé que conmigo siempre tú estarás. De ningún mal yo temeré, bajo tu sombra siempre yo estaré. Aunque la tierra tiemble ya, sé que conmigo siempre tú estarás. De ningún mal yo temeré, bajo tu sombra siempre yo estaré. En ti yo confiaré. Ah, muy bien, muy bien. Bien. Bueno, esa ha sido la historia de Carlos Paredes, ha sido el backstage de su vida, de parte de su vida, no toda su vida, pero sí de partes que marcaron su vida como persona, su vida como cristiano, su vida como adorador, su vida como músico, su vida como cantante. Y hemos querido compartirla con ustedes porque estoy seguro de que tal vez alguno de ustedes se ha sentido identificado o tal vez le ha servido para su vida, para conocer esta historia, la historia de Carlos Paredes. Antes de cerrar, Carlos, me gustaría que pudieras enviarle un mensaje, darle un mensaje a alguien que esté mirando, que tal vez no encuentre cuál es el plan de Dios para su vida. Tal vez todavía está en esa búsqueda. Puede ser que también esté solo, que haya dejado su familia, que haya dejado su país y que esté todavía en esa búsqueda de qué quiere Dios conmigo. ¿Qué le podrías decir a una persona en esta noche, esta tarde, esta mañana, dependiendo de donde estén mirando? ¿Qué les quería decir a través de las cámaras a esta persona? Que no estás solo. El Señor tiene un propósito con cada cosa que hace y si el Señor te ha sacado, ¿verdad? De un país, te ha llevado a estar solo, es para enseñarte algunas cosas que no has aprendido. Yo pienso que el Señor nos enseña. El Señor siempre quiere que nosotros estemos aprendiendo. Y esas cosas nos hacen crecer a nivel espiritual para estar preparados para aquellas cosas que el Señor nos va a entregar. Entonces, no te aflijas, yo sé que sientes que el mundo está encima de ti, de que te sientes frustrado porque algunas cosas no las has podido lograr,
o frustrada, pero el Señor tiene un propósito contigo. Y cada oración que tú sientas que el Señor no escucha, porque a veces sentimos que el Señor no escucha nuestras oraciones, y el Señor sí escucha nuestras oraciones, pero Él a su tiempo responde. Y no dejes que el enemigo te ataque ni te haga sentir menos, porque a veces nos sentimos frustrados, nos sentimos mal, porque no logramos levantar cabeza. Ujú. Y es un cambio de sistema, un cambio de un país a otro. Así no hayamos emigrado o estemos en una situación compleja, sabemos que podemos confiar en el Señor y que pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros, siempre aferrados. Este mundo pasa, pero debemos siempre aferrarnos a que el Señor siempre está dispuesto a tender su mano y que debemos poner nuestra mirada en Él siempre. Así es, bueno, ya Carlos lo ha dicho todo. Ha sido el backstage de hoy día, conociendo su vida, la vida de Carlos Paredes, conociendo el backstage de su corazón. Gracias a ustedes por acompañarnos, por ser parte de esta historia, por ser parte de este backstage, conociendo a los músicos cantantes de aquí, de Forest City Worship. Y queremos que ustedes también, junto a nosotros, podamos todos juntos adorar en espíritu y en verdad, sabiendo que tenemos limitaciones, sabiendo que tenemos pruebas, sabiendo que muchas veces nos hemos sentido solos, muchas veces hemos sentido silencio, pero Dios nunca calla. Él siempre está a nuestro lado, siempre responde, siempre nos abraza. No importa dónde estemos, la situación que estemos pasando, ni el lugar. Él está en todos lados y es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Backstage. Chao.